Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva jornada de Lanza los Medios y coorganizada también por la Gaveta Económica. No se preocupen los que no tienen asiento, que ahora van a traer más sillas. Eso es síntoma de interés, ¿no? De interés por el turismo, de interés por los autónomos, de interés por el empleo, de interés por Canarias, ¿no? Lo dicho, me toca agradecer, darles la bienvenida y agradecerles que estén hoy aquí. Un agradecimiento a Antonio Salazar por coorganizar. Ya llevamos unas cuantas, Antonio, organizando. En aquel momento, cuando hace un par de años me dijo, Javier, tenemos que generar ciertas sinergias entre un medio regional como el suyo y un medio local como el nuestro, y nosotros encantados, ¿no? Creemos un poco en ese tipo de sinergias y nos ha permitido estar hoy en estas jornadas, ¿no? Agradecer, como no puede ser de otra manera, al Gobierno de Canarias. Hoy, en representación de su vicepresidente, Manuel Domínguez, muchas gracias por compartir hoy con nosotros esta jornada. Viceconsejero de Economía, directores generales, autoridades. También, como no, a la Federación Nacional de las Asociaciones de Trabajadores Autónomos, hoy representados por su presidente, don Lorenzo Amor, y por su vicepresidente y presidente de ATA Canarias, don Pedro Andueza. Muchas gracias. Agradecer también la colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, y representados por su consejero, don Ángel Vázquez, y agradecer a ustedes su asistencia, ¿no?, a esta jornada en la que pretendemos, dar algún atisbo, algún rayo de luz, alguna información que puedan necesitar, en este caso con personalidades al respecto. Sin más, doy paso a don Ángel Vázquez, consejero delegado del Centro de Arte, Cultura y Turismo, para que también les dé la bienvenida. Gracias. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Lanzarote, la cuna de César Manrique, una isla que mira hacia el futuro sin dejar atrás lo que la hace distinta. Mucho ha cambiado este territorio desde que aterrizó en la vieja pista de Guacimeta, quien podemos considerar el primer turista más allá de mediados del siglo pasado. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya, verdad? La disponibilidad de agua, gracias a la revolucionaria y nunca suficiente reconocida desaladora de los hermanos Rijo, abrió la puerta a una incipiente industria turística que, siguiendo la estela de César Manrique, transformó para siempre la isla con unos rasgos propios. Posiblemente sin saberlo, aquel turista fue el origen de lo que hoy es un destino plenamente maduro, que se supera a sí mismo cada año en una espiral de cifras casi imparable. Para que nos hagamos una idea, Lanzarote recibió el pasado año 3,4 millones de turistas, que generaron unos ingresos hoteleros de 972 millones de euros, un 11% más que en 2023. Cada uno de estos turistas, además, gastó 1.428 euros en la isla, según un informe de CEPIME. Son datos y cifras que indudablemente reflejan el posicionamiento de Lanzarote en los mercados turísticos. Pero mal haríamos si no aprendiéramos de las lecciones que nos regala la vida, la pandemia, los conflictos bélicos y la cada vez mayor inestabilidad geopolítica mundial suponen una amenaza constante para una industria extremadamente sensible. El aleteo de una mariposa en cualquier rincón del planeta afecta. Una industria turística que crece al ritmo que marca una extensa plantilla de profesionales altamente capacitados para afrontar el desafío, que cuenta además con casi 20.000 trabajadores autónomos que ponen cada día su conocimiento, su experiencia y su pasión al servicio del principal motor económico de estas islas. Casi 20.000 personas que necesitan de un marco jurídico y laboral apropiado para seguir aportando todo lo que tienen a nuestra actividad turística. 20.000 personas que, en definitiva, requieren certidumbre y seguridad para seguir haciendo realidad sus sueños. Y es ahí, para dar respuesta a esta y otras cuestiones, donde tenemos que agradecer iniciativas como esta jornada de trabajo que nos regala consejos y tips de referencia nacionales en esta materia. Gracias a todos y a todos por acompañarnos hoy, muy especialmente a don Manuel Domínguez, a don Lorenzo Amor, gracias a Grupo La Celó y a la Gaveta Económica para ayudarnos a construir un archipiélago mejor. Muchísimas gracias. Don Lorenzo, por favor, tiene usted la palabra. Pues muy buenos días a todos, querida presidenta del Parlamento de Canarias, vicepresidente del Gobierno de Canarias. Saludar también a las autoridades que nos acompañan, vicepresidenta del Cabildo, alcalde de Arrecife viceconsejero, directora general y, como no, querido Antonio, muchísimas gracias por la invitación a participar hoy, al Grupo Lancelot por estar aquí. Como no, querido Ángel, saludarte y agradecerte siempre el trabajo que haces para fomentar
el turismo de esta isla. Saludar en el ámbito empresarial al presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, al presidente de ATA Canarias y, bueno, a muchos empresarios que conozco desde hace tiempo aquí, que he tenido la oportunidad de saludaros. Claro, para una persona como yo, que soy una persona que acostumbra a ser reivindicativa, venir a una tierra donde el tejido empresarial crece a un ritmo del 4,4%, es decir, 4 veces lo que está creciendo en el ámbito estatal, es complicado, porque lo primero que tengo que decir es felicitaros. Pero los datos están ahí, ¿no? Los datos están ahí. Esta isla en el último año ha ganado prácticamente casi 500 autónomos. Pero si es que estamos hablando de Canarias, Canarias ha ganado prácticamente 3.000 autónomos en el último año. Está en una cifra nunca conocida, más de 145.000. Nunca Canarias tuvo tantos autónomos. Fijaros, yo creo que cuando llegué a la presidencia de ATA, Canarias tenía 102.000, lo cual estamos diciendo que prácticamente ha crecido un 40%. Pero además crece a un ritmo importante, ¿no? Estamos hablando prácticamente el doble de la media. Si en España crecen los autónomos al ritmo del 1%, aquí están creciendo a un ritmo del 2%. Datos buenos también que tiene en cuanto a la reducción del paro en Canarias, ¿no? Vemos que se ha reducido en el último año un 6%, un 8,5% frente a una reducción del 6% nacional. Y la creación de empleo está creciendo a un ritmo del 3,1% frente al 2,3% que crece en el ámbito nacional. Bien, yo tengo que señalar primero que cuando hablamos de crecimiento de autónomos, hoy por hoy, tanto en Canarias como en el resto de España, están creciendo gracias al impulso de las mujeres. Hablaríamos que 6 de cada 10 nuevas altas son mujeres. Está creciendo también por el tirón, el empuje que están teniendo los llamados autónomos societarios, es decir, aquellos que tienen sociedades frente a las personas físicas. Y quiero destacar que están creciendo el número de autónomos que tienen al menos un trabajador. Y esto también es importante señalarlo. Cada día tenemos más autónomos que emplean a un trabajador. Estos son los datos que nos reflejan cuál es la situación ahora mismo en Canarias y en el resto de España. Pero participaba el martes en Andalucía y me preguntaban, oiga, ¿qué se debe que Andalucía sea el referente en creación de autónomos en España en los últimos 5 años? Voy a contestar lo mismo que contesté en Andalucía porque creo que se está dando las mismas circunstancias. Cuando crece el tejido empresarial, cuando se crea empleo, cuando se reduce el paro, hay un aspecto fundamental que valora el tejido empresarial. La inversión es miedosa. Fíjense que en España ahora mismo tenemos un gran problema y es que la inversión extranjera está cayendo a un ritmo brutal. ¿Por qué? La situación de inestabilidad que ahora mismo se percibe fuera de nuestro país con respecto a nuestro país. Pero cuando llega a comunidades autónomas, donde ves que hay estabilidad, donde ves que hay presupuestos generales, donde ves que se hace una política fiscal amable con la ciudadanía y no se convierte en un infierno fiscal, esto atrae inversión. Y la inversión genera crecimiento empresarial y genera creación de empleo. Pero también cuando hay reducción de trabas, reducción de cargas administrativas, algo que ahora me detendré, no está ocurriendo lo mismo en el ámbito estatal. Así que, querido vicepresidente, y en nombre del Gobierno de Canarias, pero también, como no, del Cabildo de Tenerife y las administraciones locales, tengan en cuenta que cuando hay crecimiento empresarial y crecimiento del empleo es porque las administraciones, en contra de lo que está ocurriendo en otros sitios, están facilitando la actuación. Esto no significa que tengamos que aplaudir y conformarnos. Hay muchas cosas más que hacer. Y las trabas cada día siguen estando ahí y, al contrario de reducirse, a veces se van creando. Y creo que entre todas las administraciones tenemos que primero celebrar, pero ser conscientes que tenemos que trabajar y seguir trabajando para que el crecimiento que está teniendo esta isla en el ámbito empresarial sea algo que no solo se vaya consolidando, sino que si se puede seguir empujando mucho mejor. Mira,
Cuando uno ve los datos de paro en España, me gustaría detenerme y sobre todo lo que se llama los microdatos. Y como aquí hay empresarios van a entender lo que estoy diciendo. En España el número de empleo está creciendo a un ritmo importante, por encima de 400.000. Pero claro, cuando uno va a los microdatos, ve que el empleo está creciendo en las empresas de 250 trabajadores, primero la de más de 500 trabajadores, que crece a un ritmo el doble que la media. En la de 250 trabajadores crece a un ritmo del 3%, pero cuando va reduciendo el tamaño empresarial, el ritmo de creación de empleo va decreciendo. E incluso en los autónomos y pequeñas empresas de 1 a 2 trabajadores, que son la mayoría de las que hay en nuestro país, el empleo se está destruyendo. ¿Y por qué se destruye el empleo en las empresas de 1 a 2 trabajadores? Pues muy fácil. Porque cuando se quiere impulsar un registro de jornada automatizado, se está obligando a seguir las mismas obligaciones a un autónomo con 2 o 3 trabajadores que a una empresa con 100 trabajadores. Y les hago una reflexión. ¿Quién controla en un autónomo de 2 y 3 trabajadores, quién controla ese registro horario que el trabajador ha tenido que fichar? ¿Otro trabajador? El autónomo trabaja de media 46 horas a la semana. El autónomo ya hace de agente de prevención, hace de gestor, hace de asesor, hace pues prácticamente de todo. Claro, cuando el registro de jornada se tiene que aplicar en una empresa de 100 trabajadores, indudablemente el impacto negativo, aunque lo es mucho menor porque se está repartiendo en una empresa de mayor tamaño. Le he puesto el ejemplo de la reducción de jornada, pero ahora mismo estamos con temas que tienen que ver con el tema LGTBI, con un gestor LGTBI, estamos viendo una ley de prevención de riesgos laborales que nos va a traer más obligaciones para los autónomos que generan empleo, pequeñas empresas, estamos viendo aspectos que tienen que ver con el ámbito trans, estamos viendo que quieren impulsar algo que el Tribunal Supremo ha dicho que no es necesario, como es, por ejemplo, el ámbito del despido. Ha dicho que el despido en España es correcto, el Tribunal Supremo, y que está bien aplicada la Carta Social Europea, pero, sin embargo, bueno, pues parece que hay quien le preocupa más los despidos que la contratación. Digo esto porque es muy llamativo. En un país donde tenemos 3 millones de parados, hay quien le esté preocupando los despidos más que la contratación, cuando la mayoría de los que estáis aquí del tejido empresarial no os preocupa los despidos, os está preocupando los problemas que tenéis para encontrar trabajadores, la contratación. Digo esto para que nos demos cuenta que a veces la política va por un lado, porque estamos en un momento de oportunismo o de buscar ocupar sitios en periódicos y en tertulia y que se abren ante unas hipotéticas elecciones, y otra cosa es por donde va el tejido empresarial, por donde va la economía y las necesidades que tenemos. Mirad, cada día tenemos más trabas, cada día tenemos más impuestos, cada día tenemos más cotizaciones. Y nos enfrentamos a problemas que son graves. Por ejemplo, y no lo quiero dejar de pasar, el asentismo. 1.700.000 trabajadores faltan cada día al trabajo. Y yo soy de los que defiendo que un señor cuando está enfermo, pues no puede ir al trabajo. Y es lo más lógico del mundo. Hombre, lo que sí lógico es que hoy estemos un 70% más enfermos que hace 5 años. Lo que es ilógico, bueno, el Mundo Today decía que es que tenemos una sangre especial. Lo que es ilógico es que de cada 100 trabajadores, 4,3 se dan de baja. De cada 100 autónomos, 1,07 se dan de baja. Vamos a los mismos médicos. Las patologías son las mismas. Los riesgos psicosociales, no voy a decir un autónomo, lo de los riesgos psicosociales, el Orfidal y compañía. Pero aquí hay algo que no cuadra. Ustedes sabrán como yo que hay algo que no cuadra. Hombre, no cuadra que la incidencia de baja en jóvenes menores de 30 años pues triplique a los que tenemos más de 55 años, donde con 55 años
estamos con más problemas de poder ir al médico, ¿no? Hombre, yo creo que esto ya no... Esto es un tema que nos cuesta a diario dinero a la Administración y a las empresas. Y si no quieren solucionarlo, lo tienen muy fácil, que la Administración pague la baja desde el cuarto día, como ocurre con los autónomos. ¿Vale? Porque lo que no puede ser es que tengamos que estar pagando muchos días, y con esto digo una cosa, la salud de los trabajadores hay que salvaguardarla. Oí el otro día al secretario general de UGT diciendo que, bueno, que es que el exceso de jornada que hay en nuestro país es lo que lleva a que se esté aumentando las bajas. Hombre, los autónomos trabajamos 46 horas de media y las bajas se están reduciendo, ¿eh? Digo, para que tengamos claro de lo que estamos hablando, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, y he hablado antes y con esto voy a concluir porque si no me alargo mucho. Yo estoy de acuerdo que las horas extras hay que pagarlas. Y el empresario que no paga las horas extras está haciendo una competencia desleal al empresario que las paga. Y hay que pagarlas, ¿eh? Y estoy convencido que el 98% del tejido empresarial en España paga sus horas extras. Y los trabajadores cumplen su horario de convenio. Ahora, que porque haya un 2% de empresarios o empresas que no cumplan, no podemos a un 98% del tejido empresarial ponerle más trabas. Y digo esto porque yo estoy convencido que gran parte de las bajas laborales que hay en este país no son fraudulentas. Gran parte. Pero, hombre, porque hay algunos que me consta sean absentismo, no le vamos a poner una pulserita al trabajador para ver dónde está. Porque lo que están pretendiendo en estos momentos con ese registro telemático es algo inaudito. Y como esto habla del turismo, querido Ángel, sí me vaya a permitir una cosa y reflejar. Cuando hablamos de los buenos datos, yo sí quiero reflejar que estos buenos datos que tiene de tejido empresarial tienen que ver mucho con el ámbito del turismo. Y basta con ver que en España, en los últimos 5 años, o incluso en el último año, solo 9 comunidades autónomas están creciendo autónomas. 9. En 8 se están perdiendo autónomos, más las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. No es casualidad que esas 9 comunidades autónomas estén en el arco mediterráneo, que tienen mucho que ver en el ámbito del turismo, sea Canarias y Baleares, y sea Madrid, que ya sabéis que también tiene su atractivo turístico. Por tanto, en la generación de empleo en nuestro país, en la creación de tejido empresarial, el turismo es muy responsable de lo que está ocurriendo. Por eso es tan importante trabajar por la excelencia turística, para trabajar por el turismo y sobre todo en una isla que creo que está siendo un referente al turismo de sostenibilidad. Reto, querido Pedro, la formación, la digitalización. Para que el tejido empresarial y sobre todo los autónomos seamos competitivos tenemos que estar en la ola. Y hoy la ola es la inteligencia artificial, hoy la ola es la digitalización, hoy la ola es trabajar desde un ámbito de un mundo mucho más próspero y sostenible. Muchísimas gracias. Querido presidente de ATA Nacional, querido Lorenzo, querida presidenta del Parlamento de Canarias, querido presidente de ATA en Canarias, viceconsejeros, directora general, querido Ángel, también en la parte empresarial, como decía Lorenzo, quiero saludar a José Valle por su presencia en el día de hoy, a todos los que están en la sala y agradecer muy sinceramente tanto a Lancelot como a La Gaveta el que nos hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro. Desde mi punto de vista, oportuno. Oportuno porque hablamos de un binomio que para el Gobierno de Canarias es inseparable: autónomos y turismo. Oportuno porque tanto uno como otros están en una situación difícil.
la opinión que se ha generado en los últimos tiempos sobre el turismo y la restricción que se ha generado en contra del autónomo en los momentos que corren. Por lo tanto, creo que es sumamente oportuno. Es verdad que le decía por aquí a la compañera María que tenía una chuleta mía con algunos datos que no me los pasase, porque Lorenzo ya puso sobre la mesa cuáles son los datos en el ámbito nacional, cuáles son los datos en el ámbito autonómico y no quería aburrirle. Pero quiero resaltar un asunto particular. En Canarias crece cada día un número en torno a 10 autónomos. Y otro de los datos importantes que extraemos de ese observatorio del autónomo, gracias a ATA Canarias, que es quien colabora con la Dirección General de Autónomo, y aprovecho para saludar a Mónica, nuestra directora general, y hago hincapié en esa Dirección General porque ustedes no saben lo que ha recibido en cuanto a crítica se refiere este Gobierno en un principio, cuando planteamos la creación de la Dirección General de Autónomos. Mi pregunta es, ¿cómo no se había creado antes? ¿Por qué no existía en gobiernos anteriores una Dirección General de Autónomos? Probablemente por un claro desconocimiento de la estructura empresarial en nuestra tierra. Pero decía que uno de los datos que genera ese observatorio del autónomo es que en torno al 40% de los autónomos están dispuestos a contratar a una persona más. Y no lo hacen principalmente por dos motivos. El primero, por esas trabas burocráticas y excesos de costes, y en segundo lugar, por la formación. Y si me lo permiten, vinculándolo a la productividad, porque soy de los que opina claramente que hay que mejorar las condiciones laborales, que hay que permitir un incremento salarial, que hay que mejorar el poder adquisitivo de los canarios, que probablemente podamos hablar de una reducción de la jornada laboral sin que eso recaiga en los hombros del autónomo y sin que recaiga en la cuenta de pérdidas y ganancias, porque al final alguien tendrá que tener la puerta abierta y la persiana subida para poder generar empleo. Si nosotros pivotamos sobre la productividad, podemos conseguir esos objetivos. Si existe un divorcio como hoy en día existe en cuanto a la productividad para la mejora de las condiciones laborales, yo soy de los que cree que no se va a lograr, porque todo va a ir a costa de alguien, todo va a ir a costa de esa estructura empresarial, permítame que la defina así, aunque sea unipersonal, que al final, cuando hace esos números, verá que no va a poder. Entonces nos encontramos con esa cifra del 40% que dice no vamos a contratar a otra persona. ¿Y cómo suplimos esa situación de poder llevar a cabo la actividad que se necesita en esa empresa, en ese negocio? Pues lo decía Lorenzo, con una jornada laboral del autónomo, no por encima de la media, sino de lunes a domingo, y con horarios que, en definitiva, no te permiten ponerte malo. Decía Lorenzo que a lo mejor hay que poner esa pulsera. Si es de AliExpress no vamos a saber dónde están. Pero no creo que esa sea la medida. La medida tiene que ser trabajar conjuntamente para que podamos elevar la situación económica, y yo hablo particularmente de Canarias. En Canarias nos encontramos con una situación en cuanto a renta per cápita por debajo de la media nacional, con una situación en cuanto al poder adquisitivo por debajo de la media nacional y con una curva que diverge de la media nacional y de la media europea en cuanto a la productividad. Esto es que hay que hacérselo ver. Por eso hemos insistido, y está aquí también el viceconsejero de Economía, a Gustavo, a quien aprovecho también para saludarle, hemos insistido en que tenemos que trabajar esa productividad para llevar a cabo una mejora de la economía canaria, para conseguir que esa cifra del 40% de autónomos que están dispuestos a contratar se reduzca y, por ende, consigamos entonces la mejor política social, que no es otra que la creación de puestos de trabajo, que la conservación de los puestos de trabajo. No existe otra política social mejor que esa. Dar la caña. Esto de servir el pescado, al menos nosotros no lo compartimos,
porque en estos días he tenido un debate en el Parlamento en el que hablábamos de la distribución de la riqueza. Yo ese concepto no lo comparto. Yo creo que la riqueza hay que crearla. La riqueza tiene que generarse porque tendremos algo que crear para poder repartir. Y me niego rotundamente a criminalizar el turismo. Me niego rotundamente a criminalizar el turismo. En estos últimos tiempos, bajo esa figura de la demagogia, se ha hablado mucho y mal de la industria del turismo en nuestra tierra. Yo creo de manera intencionada. La pregunta que yo hacía en el Parlamento en estos días es, ¿qué sería de Canarias sin el turismo? Y estamos en el mejor escenario. El mejor escenario de Canarias es Lanzarote para poder hablar del desarrollo económico vinculado al turismo. El mayor crecimiento per cápita que se ha producido en el año 2022 en Canarias ha sido aquí, en Lanzarote, gracias al turismo. Hoy en día la renta media aquí es mayor. ¿Por qué? Porque hay una evolución del turismo. Ahora pongamos espejo y nos vamos a la isla de La Palma. ¿Qué ha sucedido en la isla de La Palma? Ante la erupción del volcán, ante la pérdida de conectividad, nos encontramos con una caída de la economía. Hay una relación directa. Turismo, bienestar. Turismo, economía. Turismo, desarrollo económico. Por lo tanto, ¿qué hacemos atacando a la industria del turismo? Claro que hay que cambiar de modelo. Claro que hay que mejorar el valor añadido de la industria del turismo. Y en eso es donde estamos. Y cuando digo estamos, no hablo del Gobierno únicamente. No lo podemos hacer de manera unilateral. Yo participaba en un foro en Gran Canaria hace tan solo una semana en el que allí exponían empresas del sector turístico qué están haciendo. Y ahí veíamos esa implicación de la empresa para mejorar ese valor añadido. Reducción de la jornada partida, atención médica al trabajador, acciones para que haya una conciliación familiar, desarrollo de actividades que permitan que el trabajador pueda progresar dentro de la empresa. En definitiva, hay voluntad para llevar a cabo acciones que permitan mejorar ese valor añadido que nos puede generar el turismo en Canarias. Y creo que ahí tenemos que darnos la mano, todos, la sociedad en su conjunto. Permitir que se lleven a cabo modificaciones legislativas que aboquen hacia ese desarrollo del turismo, que permite entonces que estemos en cifras tales como el 5% del crecimiento en el comercio de Canarias. ¿Por qué estamos por encima de la media nacional en el desarrollo del del comercio en Canarias? Porque viene de la mano del turismo. ¿Por qué nuestro sector primario, que hoy en día representa una porción muy pequeña de nuestro Producto Interior Bruto, ha crecido algo en los últimos tiempos? Porque viene de la mano del turismo. El turismo en Canarias ha generado más de 22.000 millones de euros. 22.000 millones de euros. 3.180, hablo de memoria, ha sido la recaudación directa, más que toda la Consejería de Educación. Es decir, con lo que ha generado el turismo en ingresos a través de ingresos fiscales, podemos satisfacer el 100% de la inversión que se lleva a cabo en educación y todavía podemos dedicarle un poco más a otras. El 87% de lo que significa la Consejería de Sanidad. Y entonces, eso no es implicar a un sector boyante en el desarrollo económico, en el bienestar de la sociedad. Es cierto que toda economía que pivota sobre el sector servicios tiene un menor valor añadido, tiene una renta inferior y tenemos que plantearnos la diversificación de la economía. Y seguro que ustedes están cansados de escuchar ese ansiado objetivo, la diversificación de la economía. Pues es oportuno hablar de ello.
Es necesario hablar de ello. Creo que es fundamental y además podemos conseguirlo. ¿De la mano de quién? De la mano de la pequeña empresa, de la que existe y de la que podrá existir. Pero tenemos que generar oportunidad. Yo le decía antes, el 40% quiere contratar, pero no puede porque no hay formación. Cuando llegamos al gobierno vimos cómo se estaba formando a mucha gente para puestos de trabajo que ya no existían o para puestos de trabajo que estaban ya copados. ¿Para qué queremos determinadas personas formadas en si es el presidente, voy a escoger los otros? Decía que, ¿para qué? Tenemos que casar la oferta y la demanda. Y tenemos que, permítanme la expresión, olfatear cuáles son las oportunidades de sectores bollantes con alto valor añadido que podemos potenciar. El cine. El cine pasó por Canarias y de repente se asentó. Claro, porque hay ventajas fiscales, sí, y esa es una de nuestras ventajas competitivas. Y quizás ese sector empieza a ser maduro, empieza a generar actividad en su entorno y a dar oportunidad a la pequeña empresa, al autónomo. El gaming, el videojuego. Se empieza a ver actividad en Canarias. No está muy maduro, pero estamos trabajando para ello, para que haya madurez. Pero ¿saben ustedes lo que nos han contado a nosotros las empresas del gaming? Necesitamos un ecosistema mayor. ¿Eso qué significa? Necesitamos más autónomos vinculados al gaming. Pero no hay que trabajar en ello. ¿Por qué no quieren? No, porque no están formados. Y hablamos de la música, casi muy poco relacionado con la economía canaria. Pero hay una oportunidad. Y también de la aeroespacial, de la aeronaval, de la energía, particularmente de la offshore. Y claro, esas oportunidades, ¿quién las tiene que generar? Nosotros. Sin criminalizar al turismo, sin ofender a la industria del turismo, cambiando ese modelo, vinculándola a ella, abriendo los brazos para que Canarias siga siendo el principal destino del mundo, mientras otros se parten la cara para poder ser un destino prioritario, principal, e invierten miles de millones de euros. Nosotros ahuyentamos en determinadas ocasiones con expresiones innecesarias e injustas a quienes nos generan la oportunidad de comer en Canarias. Por lo tanto, yo creo que era oportuno en el día de hoy hablar del turismo y hablar del autónomo. Nosotros tenemos una estructura empresarial en Canarias en donde, miro hacia arriba porque estaba pensando, en torno al 51% de la empresa canaria está entre 1 y 3 trabajadores. Por lo tanto, eso significa, dije el 51, creo que es el 61. Eso significa que la estructura empresarial es muy débil y tenemos que conseguir darle un poco más de músculo, un poco más de estructura, para que puedan levantar la cabeza, para que miren al exterior, para que haya internacionalización. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y ahí es donde nos encontramos desde el Gobierno de Canarias llevando a cabo acciones que nos permitan, primero, crear oportunidad para nuevos sectores, sectores con alto valor añadido. Segundo, poder darle más músculo a la empresa. Y tercero, que esa nueva empresa, que esa nueva actividad venga de la mano de ese autónomo que aquí en Canarias, por iniciarte, por tomar esa decisión de valiente y tener que abrir una ventana, una persiana, abrir una puerta, pues tienes desde el Gobierno ayuda, como es la cuota cero. No voy a entrar en profundidad en qué es la cuota cero ni cómo la implantamos en Canarias con una decisión unipersonal e unilateral de Lorenzo Amor, quien en una rueda de prensa nos dijo: tengo que dar una buena noticia. El Gobierno ha decidido implantar la cuota cero y nosotros no sabíamos ni qué era la cuota cero, con lo cual ese día tomamos la decisión de implantar la cuota cero. Pero bienvenida haya sido, porque la cuota cero nos ha dado la oportunidad de quizás estar en esas cifras que él daba anteriormente, cifras récord. Por primera vez en la historia hemos llegado al número de autónomos que tenemos en Canarias, por primera vez en la historia crecemos a 10, una media,
autónomos diarios en esta tierra. Eso significa que hay creencia en nuestra economía. Eso significa, yo comparto plenamente aquello de que el dinero es miedoso, la inversión es miedosa. Eso significa que estamos dando estabilidad, que estamos mostrando que quizás somos un oasis en esta bronca nacional política existente y que muchas miradas se fijan en nuestra tierra para desarrollar esa actividad económica. Yo invito a quienes están aquí, que miro a muchos de ustedes, les conozco y sé a lo que se dedican, les invito de verdad a que sigan en esa línea de actuación, a que sigan creyendo en el turismo, que sigan creyendo en la economía canaria, que sigan apostando por el desarrollo económico de este archipiélago. Soy consciente de cómo ha evolucionado Lanzarote en los últimos tiempos y quizás también pivote sobre ese desarrollo que se ha producido en esta isla lo que decía Lorenzo antes del Gobierno de Canarias, la unidad. A mí me ha llamado la atención, quizás no lo he dicho nunca, José, públicamente, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención cómo aquí ha habido unión, cómo aquí ha habido cohesión, cómo aquí se ha perseguido un único objetivo: hacer crecer la isla en beneficio de todos, no en beneficio de unos pocos. Muchísimas gracias. Muy buenos días, autoridades y representantes del sector y sufridores del sector muchas veces. Vamos a continuar con esta tertulia, con este debate. Yo creo que podemos charlar un poquito con más protagonistas dentro de este escenario que muchas veces resulta incierto. Yo no les prometo certidumbre, pero sí que lo pasemos un ratito agradable. Invito a que suban conmigo a la directora general de Autónomos del Gobierno de Canarias, Mónica Nués, al presidente de ATA Canarias y vicepresidente de ATA, Pedro Anduesta, y al presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, José Valle. Muchas gracias a los tres. Siéntanse libres de interrumpirse si así lo desean y también pues de cuestionar lo que se comenta aquí. Y me gustaría empezar por la directora general. Bienvenida, gracias por estar y sobre todo que nos hable de esa dirección general. El vicepresidente decía, ¿y por qué no antes? Yo estaba pensando justo en lo mismo, me lo ha quitado, esto lo tenemos todos en la cabeza. ¿Por qué no antes una dirección general dedicada en exclusiva a los autónomos? ¿Cuáles son los objetivos que se plantean y sobre todo que se han encontrado en este recorrido? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias en primer lugar a los que hacen posible este tipo de eventos. Muchísimas gracias por invitarme y para mí es un placer estar en esta charla con José Valle y con Pedro Anduesa, conocedores del mundo de los autónomos. Bueno, yo creo que el presidente del Gobierno fue bastante humilde en su exposición. En el Gobierno de Canarias, en este Gobierno de Canarias, por primera vez se crea la Dirección General de Autónomos y es por el empeño y la convicción firme del presidente del Gobierno de que tiene que existir dentro del Gobierno de Canarias una dirección general con foco directo hacia el autónomo, ¿no? El turismo es un motor económico para nuestras islas y detrás de ese turismo está sin duda el autónomo, ese guía, esa persona que trabaja en el transporte, el que se dedica al entretenimiento, a la restauración. Y yo creo que han demostrado una gran resiliencia después de la pandemia y ahora yo creo que se enfrentan a otros retos, como puede ser, ya nombrado también por Lorenzo Amor, la digitalización, no solo en sus procesos internos, sino todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y el marketing digital, la sostenibilidad, no solo también para cuidar el medio ambiente con la gestión de residuos, con la eficiencia energética, sino conseguir que el turista deje mayores beneficios en Canarias y además conseguir ser sostenibles en el tiempo. Y por último, y para mí casi el más importante, el relevo generacional, que sin duda tenemos que motivar, potenciar, que haya nuevos emprendedores autónomos en el turismo,
porque sin duda son la identidad y el rostro en destino, ¿no? No me quisiera confundir con el tiempo concreto que lleva la Dirección General. No sé si se ha podido desde la Dirección General contactar, digamos, con todos los sectores. Es verdad que de forma directa o indirecta no hay quien pueda decir en Canarias que no estamos relacionados con la industria turística. Cuando decimos que es la principal, efectivamente, es que incluso el que no tiene nada que ver, el que le va a comprar, tiene dinero gracias al turismo, con lo cual ahí, pues esto lo pongo ya por delante y lo damos como una obviedad, pero como hay multisectores, hemos hablado de pequeños autónomos que son, digamos, ese gran número y al que le cuesta llegar. No sé, objetivos a medio, largo plazo dentro de la Dirección General. Bueno, la Dirección General se crea en el 2023, al inicio de la legislatura, y yo casi estoy aterrizando. Mi nombramiento fue en mayo, pero con el objetivo inicial de establecer esa red de contactos, sobre todo con asociaciones, organismos, cámaras de comercio, ATA, confederaciones, la mujer autónoma, para conocer, ellos son los que están en el terreno, y para conocer de mano de ellos pues, las necesidades y las inquietudes del autónomo en todos los sectores. Me voy con, pues bueno, vamos a darle un poco de vidilla a esto, me voy con las reivindicaciones, con Pedro Andueza, bienvenido también. Que yo creo que hablábamos, si no con usted, con algún compañero de ATA en Canarias, en la radio justamente, en la Anselo Radio, de ese puente, ¿no?, que tan necesario con el Gobierno de Canarias a través de esta Dirección General. Pero yo, si me lo permiten, un poco coloquial, voy a saco. ¿Cuáles son las reivindicaciones en este momento, en este escenario tan complicado para ATA Canarias, que se plantean ustedes y que hay que acometer sí o sí ya? Bueno, yo creo que sin duda, antes lo comentaba tanto el vicepresidente del Gobierno como Lorenzo Amor, ¿no? Es decir, tenemos un problema de hiperregulación, tenemos un problema de alta de reducción, de mejora y simplificación de la burocracia administrativa, que es un infierno para el autónomo, y en esa economía de escala del tamaño medio que tiene la empresa española, donde en Canarias es que el 95% de las empresas tienen menos de 9 empleados, son autónomos con hasta 9 empleados. Entonces, ahí las economías de escala hacen imposible esa hiperregulación. Entonces, yo creo que nuestro objetivo, teniendo en cuenta las capacidades que tenemos desde ATA Canarias con el Gobierno de Canarias, es hacer un marco más amable para el autónomo. Es decir, dentro del marco que nos permite la legislación española, que no es sencillo, pues reducir ese infierno fiscal que en muchas ocasiones supone para el autónomo, esa hiperregulación, esos sobrecostes, que en muchos casos lo que hace es que no sea competitivo y no mejore la productividad, que es lo que genera la economía, ¿no? Por lo tanto, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es, a través de ese observatorio que estamos trabajando junto a la Dirección General, identificar en ese tan heterogéneo como es el colectivo de los autónomos, cuáles son las principales dificultades, no a la hora de crear, que tenemos grandes datos en la creación de nuevos autónomos, sino a la hora de consolidar y de crecer. Necesitamos que los autónomos de hoy sean las grandes empresas dentro de 20 años. ¿Por qué? Porque se tarda mucho en crear un ecosistema y es muy fácil destruirlo. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo soy empresario, tengo una empresa, empecé hace 25 años en el sector tecnológico y como bien decía, además muy vinculado al sector turístico. A mí siempre me dicen, oye, ¿qué importancia tiene el sector turístico? Es que yo le vendo el sector turístico. Yo soy tecnología, pero le vendo al sector turístico, con lo cual la importancia que tiene el sector turístico en nuestra región es fundamental. Y me refería de que empecé y éramos 3 socios, 3 autónomos. Hoy somos una empresa de 82 personas, ¿vale?, que genera economía, que genera impuestos, que genera bienestar, que genera empleo de calidad, pero eso se ha construido a lo largo de 25 años. Entonces, es importante no solamente crear nuevos autónomos, sino el trabajo que estamos haciendo de manera conjunta de identificar cómo conseguimos consolidar y cómo conseguimos hacer crecer. Hay un dato que es importante, el 50% de los autónomos cesan su actividad en menos de 5 años. Y eso es un indicador
que nos muestra la dificultad de desarrollar la actividad para alguien que empieza. Claro, menciona 25 años de trayectoria. Vamos a suponer, y me gustaría suponer, que las cosas, hay más facilidades ahora para un autónomo que cuando empezó. Uy, vamos a eso. Claro, ahí está el punto, porque ¿por qué no sobreviven los autónomos? ¿Cuál es la diferencia entre un negocio que dura 25 años o más, que da empleo, que aporta valor, que tiene calidad, de un negocio que se crea ahora? ¿Cuál es la diferencia? ¿Está en la persona, está en la formación, está en las oportunidades? Es que, claro, me acabo de quedar con esto de que vamos a pensar que hemos mejorado, igual hemos ido dando pasos para atrás. Mire, cada vez vivimos una sociedad más globalizada, ¿no? Es decir, hoy nuestra competencia no está como hace 25 años en nuestro barrio o en nuestra isla, competimos a nivel mundial. El comercio tiene un reto que es el comercio digital, grandes compañías. Las tecnológicas ya no competimos a nivel local, competimos a nivel nacional e internacional por proyectos, con lo cual, si esa globalización que ya existe y en cambio tenemos una hiperregulación que cada vez ha ido a más y resta productividad al mundo de la empresa, ¿dónde se queda la competitividad de las empresas españolas? Entonces, eso dificulta evidentemente el crecimiento, dificulta el mantenimiento del empleo, porque al final vamos a competir. Oiga, cuando yo me presento a un proyecto y licito, pues por poner un ejemplo, a una empresa privada o a un proyecto del Gobierno de Canarias, es que estoy licitando con empresas de fuera que, si no tienen esa regulación, son más competitivas. Y entonces, ¿cómo soy capaz de conseguir el proyecto? Entonces, eso tenemos un problema de competitividad, y eso es debido a la regulación. Lorenzo ha dicho en muchas ocasiones de que tenemos un boletín oficial del Estado que son 1 millón de páginas. Para tener una empresa, un autónomo ese que hace 46 horas de media en su jornada laboral, ¿cómo puede estar pendiente para cumplir y para desarrollar su compañía un boletín oficial que es 1 millón de páginas al año? Es que si pusiésemos, ponía el ejemplo Lorenzo, que si pusiésemos las páginas llegábamos de aquí a Madrid sin pisar el mar. Es que es imposible, hay una hiperregulación. Hay demasiada ley sobre ley, y eso tiene unos costes directos en los autónomos. Un autónomo tiene que ser asesor, gestor, comercial, técnico, y eso lo que lo hace es cada vez menos competitivo y más difícil desarrollar su negocio. Bueno, he visto a la directora general asintiendo. Me gustaría repreguntarle, continuaré con ustedes, pero sí me gustaría pues trasladar todo esto de lo que estamos hablando. Tiene mucho que ver con algo que se presentaba la semana pasada aquí en Lanzarote, una encomienda del Cabildo de Lanzarote a la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, 138 proyectos por valor de más de 600 millones de euros, si yo no me equivoco. Tiene un nombre larguísimo, pero si yo les digo Plan de Activación de Lanzarote y La Graciosa, todos me entienden. Estamos hablando de una propuesta que ha sido felicitada, si yo no me equivoco, desde múltiples ámbitos, y que me gustaría ampliar, porque tiene todo que ver con esto, José Valle, este Plan de Activación para Lanzarote y La Graciosa. Muy bien, bueno, buenos días, gracias por dar la oportunidad de estar en este foro. Presidente de ATA, vicepresidente del Gobierno, gracias por estar. Bueno, pues has comentado una cosa que para nosotros es muy importante. Creo que Lanzarote es un ejemplo en muchas cosas, desde hace mucho tiempo, desde que César Manrique, como decía antes, el consejero de los centros turísticos, pues nos dio la oportunidad de transformar una isla y pues pasar posiblemente del sector primario, sector de la pesca, a lo que ha sido la incorporación del turismo, como muy bien decía antes el vicepresidente. Y yo creo que nosotros desde las instituciones, vamos a decir, que colaboramos con el sector empresarial, lo que hemos defendido en todo momento ha sido la colaboración público-privada. Llegado mi mandato al presidente de la Cámara, creo que Lanzarote es un fiel reflejo de que se están haciendo las cosas en colaboración con las administraciones, y como usted bien decía, pues ha habido una encomienda por parte del Cabildo donde, bueno, fuera de la política, sí es un plan de activación, un nombre, bueno, un poco largo, pero, bueno, un poco largo si contamos cuál es el plan de activación de sostenibilidad en la isla de Lanzarote, pero yo creo que al final lo que ha recogido es buscar ese entendimiento entre todas las administraciones locales, independientemente del color político, entre todos los entes empresariales, patronales, Cámara de Comercio, sociedad civil,
El plan de activación ha tenido también la aportación de nuestros residentes, con una encuesta que pusimos además a disposición de todo el residente que quería de alguna manera pues participar en qué futuro de isla tiene a 10 y 15 años, y eso es lo que se presentó el viernes. El viernes se presenta una hoja de ruta, una hoja de isla, donde gobierne quien gobierne va a tener su espacio, porque hemos colaborado todos y eso es importante, y sobre todo, como bien dice, es un plan de activación que va a solidificar muy bien cuáles son los grandes retos que tenemos en el futuro. Tenemos retos en vivienda, tenemos retos en agua, adaptarnos a la sostenibilidad, a nuestra identidad propia como isla, y muy importante también el talento y sobre todo mejorar nuestros modelos económicos. Creo que Lanzarote lleva trabajando mucho tiempo en intentar, como bien decía el vicepresidente, y estoy totalmente de acuerdo con él, el turismo no debe ser un objeto de crítica, tiene que ser un objeto de analizar y tenemos que ser muy generosos y agradecidos con que esta isla se ha convertido o esta tierra se ha convertido en una tierra, vamos a decir, de oportunidades, y ahora lo que tenemos en la mesa, y yo creo que en eso se está trabajando, es en modernizarlo, en intentar que a lo mejor pues adaptando esos mensajes que también recibimos, lo que tenemos que intentar es que nuestro sector económico mejore. ¿Y cómo mejora? En facturación. Yo creo que ahora mismo ya tenemos la masa suficiente y ahora lo que tenemos que buscar es que con esos mismos turistas que nos llegan, intentar de alguna manera generar más ingresos. Y eso afecta también de manera muy importante al sector autónomo. Si el turismo le da oportunidad a todos los sectores económicos que tiene la isla, vamos a generar más empresas, emprendedores, y a día de hoy hay sectores, como también comentaba antes el vicepresidente, sector primario, la gastronomía, las experiencias, y eso lo que va a dar es que en una tarta extremadamente amplia vamos a conseguir que muchos sectores y mucha innovación a través del turismo se puedan dar en esta isla. Yo estoy convencido. Y fíjese que ya los datos lo decía en el 2024. Lanzarote ha sido la isla que menos creció en la llegada del número de turistas. Hemos crecido, igual que todo lo que ha sido Canarias, pero lideró de manera exponencial el gasto en destino. Y esos son datos que dicen que vamos por el buen camino. Este plan de activación que se presentó el viernes y que ahora está en manos del presidente del Cabildo y que estará diseñando la hoja de ejecución, lo que también dice es que con la colaboración público-privada, que con la mano de todos, lo que tenemos es que modernizar y poner todas las bases posibles para que Lanzarote siga siendo un lugar de referencia y le demos solución a todos los temas estructurales e importantes que tienen que darse y que a veces la Administración, por sus tiempos, por su burocracia, por muchas cosas, por los cambios en los ciclos políticos, pues no llegan a esas soluciones. Y yo creo, y lo digo porque ha sido el proyecto más, para mí el más importante que he desarrollado o uno de los más importantes, por no focalizarlo solamente en este, pero creo que ha sido uno de los proyectos más bonitos y sobre todo de los proyectos que pueden darle una solución a la isla. Y como también antes comentaba el vicepresidente, es importante que en Lanzarote nos hemos unido. El sector empresarial siempre ha podido estar unido, pero por lo menos ahora sí noto y percibo que tenemos un interés general por encima de nuestros intereses particulares. Y en este plan de activación vamos a tener todos tenemos que ser todos actores y sobre todo ayudar a lo que ha sido nuestra isla y espero que así sea y podamos también hablar de la ejecución del plan que lo veremos en los próximos años. Es que, claro, estamos hablando del escenario, un escenario propicio para el desarrollo de los autónomos y me voy con la directora general por un término al que ha hecho referencia José Valle. Esta combinación, ese binomio público-privado, quizás se ejemplifica ahora con la Dirección General de Autónomos del Gobierno de Canarias, muy importante. Y sé que estamos hablando de turismo, pero como hemos dicho, el turismo impacta en absolutamente todo y uno de los grandes retos también es el comercio. Es, al fin y al cabo, nuestra idiosincrasia como archipiélago, es ese comercio online y eso también es un reto para la Dirección General, entiendo, la Dirección General de Autónomos. Y una vez más, no sé si nos encontramos con él, tenemos que hacer entender que Canarias es diferente en muchas cosas, en cosas muy buenas y muy positivas, pero también es diferente en este aspecto y hay que facilitar ese escenario. En islas como Lanzarote
facilitarlo, pues, por ejemplo, con ese escenario. Luego, desde el Gobierno de Canarias, no sé este planteamiento cómo se lo hacen. Bueno, como bien dices, la colaboración público-privada es totalmente necesaria con un fin común, que es garantizar la estabilidad del autónomo, porque eso también garantiza nuestro bienestar social, ¿no? Desde el Gobierno de Canarias, también comentaba Pedro Andueza, pues sí que tenemos medidas para conseguir estabilizar, mantener, sostener al autónomo en nuestro archipiélago, siendo conscientes de la importancia que tiene en nuestra economía y en el crecimiento laboral, ¿no? Entre esas medidas, lo que intentamos es, pues, aliviar las cargas fiscales que comentaba Pedro Andueza, sobre todo en ese comienzo de la actividad, donde la incertidumbre es mayor, donde nuestros ahorros están todos invertidos en el negocio, donde hay muchísimo más riesgo. Hay medidas para aliviar esas cargas fiscales. Trabajamos en medidas para la conciliación familiar. El autónomo también tiene familia, entonces para que pueda combinar sus labores, su presencia en casa con lo que es el negocio, también que puedan crecer con la contratación de empleados, favorecer el crecimiento y la consolidación del autónomo, y además lo hacemos con una medida que la hemos llamado Más 1,52, y que pronto por fin se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, que tiene menos páginas que el BOE. Por fin se publicará para incentivar eso, el crecimiento y la consolidación del autónomo, pero también con un matiz social, que es para que ese empleado que tú contrates pues tenga más de 52 años y que tiene ya pues muchísimas más dificultades para incorporarse al mundo laboral. Y el observatorio, que sin duda nos va a hacer un diagnóstico fiel de cuál es la realidad del autónomo en Canarias, porque con ese diagnóstico fiel podremos establecer políticas reales y no solo humo, que al final pues tiene poquísimos beneficiarios y no es lo que la intención de esta Dirección General de Autónomos. Y ese diagnóstico pues debe terminar, o así lo entendemos nosotros, pues elaborando un plan integral de medidas, de acciones que favorezcan la vida de la actividad del autónomo. Acciones y medidas que evidentemente no va a adoptar la Dirección General de Autónomos sola, sino que lo tendrá que hacer pues con la experiencia de asociaciones y organismos como puede ser ATA o las cámaras de comercio. Por eso la colaboración público-privada sin duda es importantísimo en el hacer de esta Dirección General. Ay, perdóname, yo tengo otra pregunta, pero es que, claro, no he podido evitar ver cómo Pedro Andueza asentía cuando la directora general decía y conciliar, y yo pensé que iba a hablar de los empleados, y no, estaba hablando de los autónomos, que también tienen familia los autónomos, ¿sabe por qué lo digo? Porque, y esto me lo podrá decir muchísimo mejor Pedro Andueza, ustedes no sé si sienten un estigma social en la sociedad, pese a dar trabajo a muchísima gente. A mí, por ejemplo, no me convencen de ser autónoma porque estoy muy bien siendo empleada, porque me pagan las horas extras y todas esas cosas. Eso es muy importante, lo decía Lorenzo Amorante, y lo digo, pero claro, muchas veces se olvidan de esa parte. También decía que casualmente se ponen menos enfermos los autónomos que los empleados. No sé cómo ven esa parte, y lo digo porque Canarias, digamos, está por encima de la media en temas de desempleo de España, y España a su vez lo está por encima de la media europea. Este es otro de los retos. Sin duda, yo creo que las condiciones en general que se ha evolucionado, y eso sí tengo que decir que se ha evolucionado mucho en los últimos 20 años, las condiciones del trabajador autónomo, y hay mucha labor que ha de reconocérsele a la Federación ATA y en su especial figura la del presidente, pero sin duda todavía seguimos teniendo deficiencia a la hora de compararnos con un trabajador por cuenta ajena, ¿no? Es decir, hoy el debate ahora está también en que 6 de cada 10 autónomos, cuando piden su prestación por desempleo, no les es concedida. Hablaba Lorenzo de una jornada media de 46 horas a la semana,
pero es que en nuestro Observatorio del Autónomo, que hacemos de forma recurrente, hay autónomos que hacen más de 52 horas a la semana. Nos encontramos con más de un 20% de los autónomos no pueden coger un solo día de vacaciones al año porque está en juego su economía familiar y no pueden dejar de facturar. Tenemos dificultades a la hora de la conciliación familiar. El mayor reto al que se enfrenta una mujer tras el proceso de maternidad es que hay una gran pérdida de mujeres autónomas por problemas de conciliación familiar, y con lo cual esto nos muestra de que no pueden haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Y en muchas ocasiones las condiciones laborales del autónomo parece que son ciudadanos de segunda. Y no hablamos... hablábamos antes de economías de escala, lo importante que es el tamaño, ¿no? Es decir, es que un autónomo, cuando hablaba el presidente de empresas de hasta con dos empleados, 3 personas, no son empresas familiares, son empresas que no tienen capacidad para abordar en muchos casos esas nuevas medidas que ponen en igualdad a una empresa de 500 empleados de una empresa de 3. Y esa es la realidad de nuestra economía, es la realidad del 98% de nuestro tejido productivo. Me voy a volver con José Valle y un poco para ver si podemos plantear y poner sobre la mesa entre los tres. La industria turística es nuestro principal sector, esto estamos cansados de escucharlo. Hay gente que no ve esa relación entre una cosa y otra, sin embargo, por ejemplo, en el plan de activación se ha contemplado todo teniendo en cuenta cuál es el motor económico, y a mí sí me gustaría, y también indagar un poco más dentro de ese plan, saber si han investigado y detectado y solucionado dentro del plan las principales amenazas que vean ustedes dentro de la industria turística, por ejemplo, en islas como Lanzarote o La Graciosa. Bueno, vamos a ver, el plan lógicamente recoge todos los grandes retos que tiene por delante la isla, no solamente retos económicos, retos sociales, que creo que tiene que ir muy unido también con nuestro desarrollo, en este caso, de nuestro sector, que es el turismo, pero sí me gustaría hacer un pequeño inciso. Muchas veces cuando vemos manifestaciones o vemos una serie de rechazos al turismo, es porque desde las administraciones pues, se ha tardado mucho en solucionar lo que son temas sociales. Falta de vivienda, pues al final termina que el residente cree que porque tenemos turismo y tenemos más gente trabajando y la población sigue creciendo, le quitamos un acceso, por ejemplo, a la vivienda. Temas del agua en Lanzarote es muy importante, creo que estamos pasando pues, una gran crisis que no es de un gobierno, que viene ya de muchas décadas, y la gente piensa que porque no tienen agua es porque tenemos turismo. Y yo creo que eso hay que irlo cambiando. Pero también tenemos que ir dándole soluciones, porque lo que no pueden pasar son los años, y lo que vemos es que las infraestructuras cada vez se colapsan más, que nuestro servicio sanitario cada vez se colapsa más, que el agua no nos llega a las casas, que no hay acceso a la vivienda, y eso empieza, porque también se vende en algún momento mal y se utiliza o se politiza, pues lamentablemente lo que percibe el residente es que por culpa del turismo, que es el sector económico que tenemos, y como bien comentaban antes, pues si no tuviéramos turismo, en vez de ser 2.300.000, seríamos 1 millón, y esta tierra pues no sería una tierra de progreso como ha venido siendo. Esos son factores que hay que tenerlos en cuenta. Y este plan de activación, claro que recoge todo eso. Y justamente, fíjese si recoge todo eso, que lo que buscamos es no demorar las soluciones que a veces tiene que dar la Administración, porque muchas veces los cambios de ciclos políticos que se dan hacen que cosas que son buenas se cambien solamente porque lo dice uno o lo deja decir el otro. Y por eso esto que surgió, y surgió de una gran reflexión, surgió con el apoyo de todos, aunque algunos digan que no, pero todos han trabajado en este plan de activación. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos, sobre todo, saben que tienen muchos recursos que tienen que poner en marcha y que tienen que continuar atendiendo al ciudadano y solucionándole lo que usted decía, que en algún momento salimos a la calle a montar una manifestación, que yo lo escucho bien, pero nosotros nos hemos puesto a trabajar, porque la planificación creo que es la base fundamental de que ahora mismo el turismo, nuestra sociedad, tenga un marco de convivencia que sea estable. Y este plan de activación, y
invito a todos que lo pueden leer, además lo pueden descargar. Hay un resumen ejecutivo. ¿Dónde está? Lo tenemos en la Cámara de Comercio, en la página web te puedes descargar un resumen ejecutivo y el que esté aburrido los fines de semana pues tiene 1.300 páginas que le va a dar pues mucha literatura, y creo que es importante, sobre todo por entender, y a lo mejor lo que hay que entender es qué posibles soluciones tenemos que dar. El turismo, y hay que empezar a cambiar un poco el discurso, es la solución que tenemos. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer rentable, lo tenemos que hacer social, tiene que llegar la riqueza a nuestra sociedad. Es importante también lo que decían antes tanto Mónica como Pedro. Muchas veces, pues, es verdad que ahora mismo nos faltan trabajadores, pero también me llega que las familias no lo pasan bien. Tenemos una inflación, no tenemos vivienda, al final tienes trabajo, pero tienes una falta de recursos interna que hace que hay que equilibrarlo, y yo creo que estos planes de activación, donde estemos todos trabajando en una línea, que no va a ser tampoco fácil ponerlo en marcha, bueno, ponerlo en marcha se va a poner, pero a lo mejor las 138 medidas iniciales, que tiene una inversión estimada de casi 700 millones de euros, pues bueno, lo iremos viendo por fases de aquí a 10 años, e irán entrando nuevos retos que los tendremos que ir solucionando, pero lo que sí me queda claro es que si existe colaboración público-privada, si entendemos los mensajes de la sociedad, y los hacemos factibles y damos sobre todo soluciones, estaremos hablando de otros problemas que también tendremos que solucionar, pero habremos avanzado mucho de aquí a que hagamos la próxima reflexión. Es que, claro, hay muchísimas amenazas, Pedro. No sé para ustedes cuáles son las principales, digamos, de aquí a unos años. Yo sé que estamos pensando de aquí a unos años y en la actualidad. Es que estamos en un escenario inflacionista, estamos en un escenario muchas veces, que no quiero decir miedo, incertidumbre, que es como todo lo peor para la inversión. Pero ¿cómo animamos a que, porque insisto en esas tasas de desempleo, pese a que muchos de ustedes se han encontrado con la situación de no encontrar a empleados en lo que necesitan y cualificados en lo que necesitan, de todas las categorías? Esas amenazas, esos retos, ¿cómo los superamos? ¿Cómo invitamos a que baje esa tasa de desempleo e invitamos a que siga subiendo la tasa de autónomos que sobreviven? Porque para nada nos sirve que aguanten un año. Para nada me hago yo autónoma un año, me aprovecho de tarifa, ¿no? Y luego, ¿qué? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo creo que es importante dar seguridad a la inversión, ¿no? Es decir, como decía antes Lorenzo, la inversión es miedosa, ¿no? Y cuando la legislación y cuando tenemos gobiernos responsables, me gusta mucho la visión esa, yo creo que la mejor capacidad para progresar de una sociedad es crecer y evolucionar en ingresos, en calidad de vida, y que eso pueda llegar a todas las economías de escala, a todas las escalas de la sociedad, ¿no? Antes hablaba José Valle de que los autónomos dan servicios a pymes, las pymes dan servicios a las medianas, y las medianas muchas veces dan servicios a las grandes corporaciones. Eso son economías de escala, ¿no? Entonces, cuando creamos economía, estamos creando, capilarizando ese desarrollo económico. Y creo que nosotros en Canarias tenemos también una oportunidad de la cual hoy no hemos hablado, que son nuestros fueros, ¿no? Nuestro régimen económico y fiscal, que debe ser una herramienta importante, que hoy está bajo estudios, modernizando sus instrumentos, los instrumentos que nos van a permitir cómo mejorar, ¿vale?, nuestra sociedad, y cómo esa diversidad que existe entre la renta per cápita de un canario, que está en torno a un 20% de diferencial frente a la media nacional, y cómo nuestros fueros deben ayudarnos a reducir esa brecha, ¿no? Y yo creo que ahí está haciendo un excelente trabajo el comisionado del REF y el Gobierno de Canarias, que también de forma valiente, al igual que esta Dirección General y esta Consejería de Autónomos, ha creado para analizar. ¿Por qué? Porque los instrumentos que necesitábamos dentro de nuestro régimen económico y fiscal hace 20 años no son los mismos que lo que necesita la economía de ahora. Y por lo tanto, eso debe ser una palanca de diferenciación y una herramienta clave para el desarrollo y para la evolución de Canarias. Dicho esto, creo que es importante, yo creo que tenemos que hacer una labor también, una inversión, trabajando en esa colaboración público-privada, que no sea humo,
que no sean palabras vacías, sino palabras reales, como lo que está haciendo la Dirección General, como lo que está haciendo el ejemplo que está haciendo Lanzarote, por ejemplo, en esa colaboración y en esa unión empresarial y de comunicación y de trabajo constante con las administraciones, y debemos hacerlo también en el ámbito de las nuevas tecnologías, la digitalización. Es clave la digitalización como una herramienta de mejora de productividad para esos autónomos y para esas pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta lo que hablábamos antes de que necesitamos mejorar la productividad, si somos capaces, utilizando la tecnología, de mejorar nuestra productividad un 20%, eso lo que hace es mayores ingresos, mayor capacidad de inversión. Necesitamos poder utilizar esas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el riesgo o el reto que supone la ciberseguridad, por ejemplo, para los pequeños negocios, y eso para mí son retos importantes para el día, para lo que nos vamos a encontrar dentro de 5 años. Lo es para hoy, pero va a significar un importante, cómo seamos capaces de desarrollarlo, un importante impacto a 5 años, ¿no? Necesitamos tener un mayor ecosistema, polo de tracción de ecosistemas orientados al alto conocimiento, a la digitalización, polo de tracción de ecosistemas en innovación, en digitalización, que ayude también a capilarizar a las empresas y a los autónomos en esa materia. Y eso para mí serían los grandes retos, ¿no? La formación no solamente para ser capaz de atraer la realidad de las necesidades del mundo de la empresa con la formación, sino también formación para el autónomo. El autónomo en muchas ocasiones tiene dificultades porque, como hablábamos antes, tiene que saber de todo, tiene que ser asesor fiscal, tiene que ser su propio asesor laboral. Entonces, muchas veces necesita acompañamiento, ¿vale? Hablamos, quizás cada vez estamos en una etapa de menos subvenciones y más acompañamiento al autónomo para poder desarrollar y para poder consolidar su modelo de negocio. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, hablaba antes de las críticas que había recibido por la creación de la Dirección General de Autónomos del Gobierno de Canarias. Yo siempre me entero a la última de todo, no sabía que había recibido esas críticas, pero en respuesta a esas críticas está el trabajo que se está realizando como ese observatorio para saber exactamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de autónomos y pymes en Canarias. Y me gustaría trasladarle la misma pregunta a usted. ¿Qué mensaje le trasladamos al que quiere ser autónomo, al que ya es autónomo en este escenario actual, a la que quiere ser autónoma? Que también hemos hablado aquí de pinceladas que son muy importantes, y sobre todo también enfocado al empleo y a los retos que tenemos en cuanto al empleo que comentábamos antes, desde la Dirección General. Bueno, lo que me encantaría transmitir es que existe un apoyo y un acompañamiento en toda la vida del autónomo. Como te digo, una Dirección General recientemente gestada, pero consolidándose para que sea un referente a toda aquella persona que quiera emprender. Yo, sin duda, comparto lo último que acaba de decir Pedro, ¿no? Sobre todas las necesidades que tiene el autónomo, pero a mí me encantaría que entre todos, no solo la Administración Pública, la Administración Pública, partiendo casi desde la educación, ¿no? Que yo creo que lo que tiene que existir es concienciación colectiva, ¿no? Antes hablaba Lorenzo Amador sobre el asentismo. No existe conciencia colectiva de lo importante que es que en Canarias crezca el número de autónomos y que eso redunda directamente en nuestro bienestar como ciudadanos de Canarias, ¿no? Entonces yo creo que el foco debe estar en esa concienciación colectiva, que estoy convencida que si trabajamos en ella, a lo mejor ni la veo, pero estoy convencida que esto luego tiene su fruto, en algún momento tiene que tenerlo, ¿no? Yo recuerdo la época de mis padres, donde existía y donde el trabajo dignificaba a la persona, ¿no? Y ahora, pues, hay como, perdón, a lo mejor sí, estoy siendo demasiado crítica. O muy sincera. Bueno, no lo sé, pero sí creo que para todos vivir en una comunidad próspera, con futuro y con oportunidades, tiene que existir esa concienciación colectiva.
Pues con ese mensaje optimista, esperanzador, que ustedes ya tienen perretas para rato, les doy las gracias a los tres, Pedro Anduesa, Mónica Noé, José Valle, por compartir este ratito. Gracias a ustedes también, y yo creo que es momento para que le ponga el broche quien mejor sabe hacerlo, que es el director de la Gaveta Económica, Antonio Salazar. Buenos días, señoras, buenos días, señores. Gracias, Erika. Gracias a todos los que han participado y los que han hecho posible que este evento pudiera llevarse a cabo. Además, hemos honrado los tiempos, que es una característica de todo lo que organiza Lancelot y en lo que nosotros, obviamente, nos adherimos encantados. Este evento no hubiese sido posible sin la aceptación inmediata de Lorenzo Amor cuando se le planteó la posibilidad de que acudiera a compartir este ratito, al empuje incansable de Pedro Anduesa y a la colaboración de tanta gente, en la que quiero resaltar el papel de los centros turísticos de Lanzarote y el Gobierno de Canarias. Al vicepresidente, obviamente, también nuestro agradecimiento. A un vicepresidente al que tengo que felicitar por haber anunciado hoy una rebaja drástica de los impuestos y la reducción a la mitad del IRPF. Ah, vaya, que solo le funciona a Lorenzo Amor, me temo. Yo pensé, digo, bueno, me subo ahí, lanzo lo del IRPF y inmediatamente va a decir, oye, sí, de acuerdo. Eso no va a pasar. En cualquier caso, se están haciendo muchas cosas, como es natural, también en favor de los autónomos, lo hemos podido conocer y ojalá esto todo siga marchando en la buena dirección. Estoy muy agradecido hoy que estén ustedes aquí y que sean además un notable y representativo grupo de empresarios, porque cuando uno planifica un evento, busca siempre que sea entretenido, interesante. Cuando mezclas las dos cosas, pues ya es la bomba, ¿no? Pero hay pocas veces que pasen lo que pasó, por ejemplo, mientras intervenía Lorenzo Amor y yo lo observaba, ¿no? Que era el asentimiento, porque muchos de ustedes saben precisamente que lo que está contando no forma parte ni siquiera, en muchas ocasiones, del discurso habitual. Así que me alegro enormemente que esto pueda ser compartido, que nos vayamos de aquí con algunas reflexiones. Me parece interesantísimo observar cómo buena parte de la norma en este país se genera pensando que todas las empresas son Inditex y desgraciadamente solo tenemos una Inditex, ¿no? Ojalá tuviésemos muchas y pudiésemos asumir ese tipo de legislación. Hace no mucho, en una encuesta en la calle, en una televisión nacional, preguntando precisamente por la reducción de la jornada laboral, le preguntaron a un señor, de manera resignada, dijo, ¿usted sabe quién va a ser las horas que le descuentan a mis empleados? Yo, que soy el autónomo. Y esta es la realidad, son 46 horas que van a incrementarse, y eso es lo que todavía, en lo que no ha reparado probablemente la vicepresidenta del Gobierno. Y solo termino con una cuestión también interesante, porque da para el debate y sobre todo para las reflexiones, porque no parto de un principio de certeza, sino de duda. Escuchando a Manuel Domínguez cuando hablaba de las rentas de Canarias y comparaba islas, por ejemplo, La Palma, Lanzarote, no solo hay que tener un vigoroso grupo empresarial en las islas, sino también una intervención adecuada de la administración, porque el peso de la administración en Lanzarote es el menor de todas las Islas Canarias. Y eso significa que su capacidad de interferencia probablemente es mucho menor que en La Palma y que quizás el orden adecuado de las cosas, y digo que con esto termino con la reflexión, es creamos primero la riqueza, y en eso sí que estaría muy de acuerdo con lo que señalaba el vicepresidente, y posteriormente creamos los mecanismos para poder ayudar a aquellos que se quedan descolgados. Y este es el orden natural. Lo que no parece que funcione, la experiencia no parece que vaya por ahí, es creemos primero unas grandes instituciones, unas grandes administraciones que sean cada vez más intrusivas y posteriormente hagamos cómo repartimos lo poco que va quedando. Y esta me parece que también sería una de las enseñanzas de la jornada de hoy. Termino con esto, espero verlo pronto también en otro evento que podamos organizar conjuntamente con Lancelot. Gracias, buenos días.